Bueno, hermanos, gracias por estar, a pesar de que tuvimos hoy un día muy mojado, ¿verdad? Con mucho viento, pero fue un buen día. En medio de todo fue un buen día. ¿Para cuánto fue un día productivo? Para mí fue muy productivo. Hice bastantes cosas que necesitaba hacer. Un poquito cansada, pero bueno. Y estoy muy contenta y agradecida al Señor que podamos reanudar nuestra mesa de mentoreo con la palabra profética. Hay mucha gente de fuera que pues me ha estado mandando correos. ¿Qué pasó con la palabra profética? Y decidí, a causa de esas llamadas, que en este año, o sea, en nuestra planificación para el año 2018, la vamos a empezar desde la segunda quincena del mes de noviembre, terminarla la primera del mes de diciembre y tomar enero completo, porque la verdad que hay mucha gente que nos sigue con la palabra profética de otras partes, de otras naciones, y como alguna me dijo, este es el medio a través del cual yo me estoy nutriendo y nutriendo la gente que está conmigo. Y yo pensaba realmente, bueno, voy a cambiar la dinámica para este año. Sin embargo, le doy gracias al Señor que pudimos terminar nuestra planificación, y espero en el Señor que podamos ver el fruto en cada uno de ustedes y en lo que Dios les ha asignado. El año 2017, 5777, Allín Sayín, un año sumamente interesante. De hecho, retomar la palabra profética aquí, hay tanto que decir. Y hoy retomando algo, porque por supuesto traté de irme al YouTube y me encontré que solamente habían 2 sesiones de la palabra profética puestas. La gente de video lamentablemente no ha puesto las otras, pero quería ver la referencia a dónde había quedado, no pude ver, decidí tomar de lo que yo recuerdo dónde quedé. Probablemente vaya a repetir una parte, pero prefiero retomar desde allí a que lo veamos y una parte nueva que tengo. Pero pensando, cuando estaba repasando esta tarde, decía, retomar la palabra profética para mí hoy, después de haberla escrito en julio, agosto, es tanto lo que Dios me ha sumado. Entonces hay muchas cosas en mi mente que tengo para compartir. Quiero que oremos al Señor, porque realmente necesitamos espíritu de discernimiento. Este año es un año donde necesitamos discernir cómo se está moviendo el enemigo para atacar nuestras vidas, nuestro propósito, e impedir el avance. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque es nuestro mejor tiempo. Hemos sido posicionados por ti, Señor, y hemos sido habilitados por tu Espíritu Santo en este tiempo. Por lo tanto, sabemos que las tinieblas tienen que retroceder. Sabemos que la guerra que luchamos es desde la posición de que ya hemos vencido. Por lo tanto, en este día nos posicionamos como vencedores y declaramos que la victoria que Jesucristo ganó, hoy nos las apropiamos en cada área de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, nuestra palabra se alinea con la palabra de Dios para que el reino sea establecido. Hoy nosotros creemos, Señor, que el cielo de Dios invade la tierra de nuestras vidas, de nuestras familias, de la congregación, de esta nación, de nuestras naciones, y que el reino de Dios no está perdiendo, sino que nosotros vamos ganando junto con el Rey. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por las cosas que tú estás haciendo y por las que harás. Y que en esta noche, Señor, tu espíritu de entendimiento ilumine nuestros corazones de tal manera que recibamos la palabra y la pongamos por obra. En Cristo Jesús. Amén. La última clase, yo sé que estábamos hablando acerca de las armas espirituales que tenemos.
Y quisiera retomar a partir de allí, porque pues no recuerdo con detalle si yo pude extenderme en los 3 puntos que tengo allí. Entonces prefiero retomarlo independientemente que repitamos un poco. Puedes pasar, no sé qué, ya te voy a decir cuál es donde estamos. Te vas a ir, María Paula, más o menos ok, esa es a la 36, ok. En la número 36, ahí vamos a retomar la enseñanza hoy. El año 57-77 tiene varios símbolos. Quiero tomar un momentico así a grandes rasgos. Es el año del Sayín, es el año de la palabra, es el año de la espada del Espíritu, que es nuestro primer capítulo, porque nosotros también vamos a ver la corona de victoria, por ejemplo, porque otra de las cosas del Ayin Sayín, del Sayín, es que es una corona, y vamos a ver a Cristo coronado. Y en ese capítulo vamos a quitar algunos de esos entendimientos que tenemos previos de la palabra que no son tan bíblicos, donde se ha enseñado que Cristo va a gobernar como rey algún día. No, Cristo es rey. Él siempre ha sido rey, nunca ha dejado de ser rey. Y vamos a ver esto. Y este es un año donde el reinado del Señor en todas las áreas de nuestra vida va a ser de una manera radical, si nosotros lo permitimos. Y vamos a hablar también acerca de la provisión de Dios, porque el año Ayin Sayín, otra de las características, o mejor dicho, otro de los significados del Sayín tiene que ver con provisión, pero provisión que no se contamina. Vamos a estudiar también eso en esta palabra profética. Pero estamos en este primer capítulo todavía mirando la palabra de Dios como la espada. Y en este punto en particular, yo quedaba donde decía que necesitamos aprender a usar la espada del Espíritu. El problema no es el armamento. Yo quiero que entiendas que el Señor a todos nosotros nos equipó sobrenaturalmente, nos habilitó por su Espíritu. Todo el pueblo de Dios ha sido habilitado por Dios. O sea, en el Señor no hay hijos favoritos, no hay hijos especiales, uno que sea para Dios más importante que el otro. Pero la diferencia en por qué hay hijos más prósperos que otros, o por qué hay hijos de Dios que viven en victoria más que otros, no es vuelvo a decir, porque sean especiales para Dios esos, sino porque son hijos que han sido diligentes en aprender a usar de manera correcta y eficaz lo que Dios ha puesto en su mano. Allí es donde radica la diferencia. Entonces, vuelvo a repetir, a todos sus hijos, Dios los ha habilitado sobrenaturalmente. A todos sus hijos Dios les ha entregado, es más, las mismas armas. Pero no todos los hijos de Dios han querido caminar en diligencia. Una de las cosas importantes en el año que estamos viviendo proféticamente hablando es la necesidad imperante que tenemos de utilizar correctamente lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Veíamos al principio cómo Dios le entrega a Moisés una vara insignificante en apariencia, y comentaba el día domingo que la semana pasada yo veía un capítulo de los 10 mandamientos allí de la que están pasando ahorita por televisión, y claro, yo pensaba dentro de mí, por supuesto, esto es Hollywood, tratan de hacer la historia más vívida, ¿verdad? Pero es factible lo que ellos están diciendo. Y en este capítulo, el faraón, ya vino la plaga que mató a todo el ganado, mientras que el ganado de Israel quedó vivo. Entonces, por consejo de la suegra de faraón, él decide quitarle la vara a Moisés. Porque ella le decía, bueno, ya que los prodigios y las señales se están haciendo es por la vara, quítasela para que tú hagas ahora los prodigios y las señales. Pero en la mano de Faraón, en la mano de los adivinos y de los magos,
no pasaba nada. Era un palo seco, común y silvestre como cualquier otro palo. Tanto fue así que ellos deciden botarlo. Y alguien recoge la vara, que era, allí es Ur justamente, Ur, que era parte de la corte de los que usaban para servir, recoge la vara y se la lleva a Moisés. Y yo pensaba y decía, por supuesto que esto tuvo que haberle pasado por la mente a Faraón en algún momento. Pero ¿cuál es el principio? Que lo que Dios pone en tu mano para que tú puedas ser efectivo en el llamado que Él te ha entregado, para que tú puedas ver victoria en el área de asignación, eso ser efectivo solamente en tu mano. ¿Por qué? Porque es algo que viene de Dios para ti. Recuerden que la expresión que estudiábamos era la vara de Dios, la vara de Moisés. Primero era la vara de Moisés, hasta que Dios entró en el cuadro. Cuando lo que tú tienes, eso que Dios te dio en tu visión, en lo que Dios está mostrándote, adquiere esa forma que Dios quiere que tenga, se convierte en el instrumento de Dios en tu mano. Pero es en tu mano donde va a ser efectivo. Por eso es que yo no debo anhelar lo que otro hermano tenga. Yo necesito anhelar lo que Dios tiene para mí, porque eso sí va a ser efectivo. Yo no necesito estar donde Dios puso a otro pastor, a otro evangelista, a otro maestro, porque me da la impresión es que allí sí es una buena tierra, es que ahí la gente, no, yo debo anhelar estar en mi lugar donde Dios me colocó y anhelar usar lo que Dios está poniendo en mi mano de manera efectiva. Entonces mi oración es, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mi mente, abre mi entendimiento, que yo pueda ver como tú ves lo que tú has puesto en mi mano. Amén. Cuando entonces pensamos en utilizar de manera correcta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, encontramos, veíamos en 2 Corintios 10:4, decía el apóstol de esta manera, dice que nuestras armas no son carnales. Nada de lo que Dios te entrega, aunque sea de carne y hueso, aunque sea sustancia, si tú lo miras, mientras era la vara de Moisés para no caerse en el desierto, era un palo. Pero cuando pasó a ser la vara de Dios, no era un arma carnal, mortal, finita, que se podía romper, sino lo que dice Pablo aquí, era un arma como poderosa. Y me gusta esta versión, nueva versión internacional, poderosa de Dios. Y esa arma, hablando aquí el apóstol dice, estoy usando la nueva traducción internacional, dice, no es la del mundo y se usa para derribar las fortalezas del razonamiento humano. ¿Por qué esto? Porque el primer campo de guerra está en nuestra mente. Hermanos, el problema donde somos vencidos no es en la falta de recursos, no es en la falta de trabajo, no es en que no me entienden, no es que mi esposa no me quiere, no es que mi hijo me desobedece. El primer lugar es aquí en la mente. Es cómo me veo yo a mí mismo y la necesidad que tengo de empezarme a ver como Dios me ve. Cómo Dios te ve, cómo Dios te llama. Necesariamente tengo que pensar cómo Dios derriba la fortaleza en la vida de Jacob, de engañador, de tramposo, de miedoso, de niño consentido. ¿Cómo la derriba? Están en una lucha toda la noche, él con el Señor, y le dice, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y la bendición de Dios, ¿en qué consistió? Lo trajo entendimiento. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo es que la gente te llama? ¿Cómo la gente te identifica? ¿Cuáles son las características resaltantes que la gente dice, ay, me estás hablando de tal persona? Él dijo, Jacob. Wow. ¿Cómo me identifica la gente? ¿Como un tramposo? ¿Como un mentiroso? ¿Como un ladrón? Y el Señor le dice, esa estructura mental de cómo tú te ves a ti mismo y cómo te ven los demás,
mi bendición consiste en que ya no te llamarás. Fíjate que no le dice ya no te llamarán, sino ya tú mismo, a ti mismo, no te vas a llamar, no te vas a ver como condición previa, condición pasada, sino que ahora serás Israel. ¿Estamos entendiendo? Las armas de Dios operan, y yo les decía, y para mí se ha convertido en una forma de vida en los últimos meses desde que la escribí. La palabra de Dios es un instrumento quirúrgico, y lo primero que opera, lo primero donde corta es en la mente. Aquí dice, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Mucha gente está hoy asustada de que si viene la migra. La pregunta que tú tienes que hacerte ¿es este tu lugar de asignación? Si tú dices amén, entonces despreocúpate. Olvídate. Porque aquí no es un asunto de que venga de quien venga. Como lo dice el salmista, van a caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te llamas a ti mismo? La palabra tiene que romper esa estructura, esa fortaleza mental que te ha hecho ver perdedor, que te ha hecho ver miserable, que te ha hecho ver pobre, que te ha hecho pedir limosna, que te ha hecho sentir conmiseración de ti mismo. Tiene que romperse en el nombre de Jesús. Otros, orgullo, vanagloria, soberbia. Sea cual sea la fortaleza en nuestras vidas, tiene que ser destruida. Amén. Y dice, para destruir argumentos falsos. Y dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide a la gente que conozca a Dios. Esta traducción es espectacular. Yo no sé por qué no la puse allí. Lo que hace la palabra es que destruye toda arrogancia en nuestra vida que nos impide conocer a Dios en un área específica. Porque esto no es solamente para los impíos, esto es para los incrédulos. Y la iglesia tiene mucho incrédulo. En la iglesia hay mucha incredulidad. Entonces Dios tiene que venir y operar en esa área en nuestra vida para que conozcamos. Incredulidad es incapacidad de creerle a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y dice, capturamos, ¿con qué? Con esa arma poderosa, los pensamientos rebeldes. Todo pensamiento, dice Reina Valera, que no se sujeta a la voluntad de Cristo, lo llevamos cautivo. Aquí dice, capturamos, aprisionamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me encanta esta versión. Y una vez que llegamos a ser completamente obedientes, castigamos a todo el que siga en desobediencia. Hay una progresión de las armas. Las armas primero me las aplico yo, después se la aplico a otro y luego traigo juicio una vez que yo camino completamente en obediencia. Este verso vale la pena retomarlo y probablemente en otro momento lo tome. Luego encontramos que en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, el apóstol Juan nos revela 3 armas. Recordemos que estamos hablando de la espada. Nos revela 3 armas que nos han sido entregadas para poder vencer. Pablo nos está diciendo, tus armas no son carnales, pero son poderosas. Ahora, el apóstol Juan le da nombre a 3 de esas armas en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y dice, y ellos le han vencido por medio de, aquí se las coloco, la sangre del cordero. Primera arma. Pablo nos dice, tus armas no son carnales, pero son poderosas en Dios. Y Juan dice, una de esas armas son la sangre del cordero. La otra arma es la palabra del testimonio. Y en tercer lugar, el hecho de que tú menosprecias tu vida hasta la muerte. Vamos a verlas. Y yo sé que ya yo había explicado, pero vuelvo a decir, quiero retomar a partir de aquí porque es importante para ver el siguiente punto que vamos a ver. ¿Qué significa que la sangre de Cristo es un arma que el Señor nos ha entregado? En los años 90
una de las enseñanzas que se hizo popular en la iglesia, tuve la oportunidad de traducir para algunas de estas personas que estaban enseñando esto, y yo le dije a Luis que me rehúso, no puedo traducir esto. ¿Qué era? Una de esas enseñanzas que justamente salió, yo no sé si nació en Argentina, pero a las primeras personas que yo se le escuché fueron argentinos que venían de un gran mover, entre paréntesis, no quito lo que Dios hizo en ese tiempo en Argentina. Hubo un avivamiento evangelístico en Argentina, y mucha gente vino al Señor. Pero en ese movimiento, dentro de lo que era la liberación, ellos empezaron a enseñar, y le estoy diciendo que esto no se lo escuché a otro, lo escuché yo directamente de la gente que estaba al frente del movimiento, porque vinieron algunos de ellos a Houston y yo traduje para ellos del español al inglés. Y una de las enseñanzas que tenían era que tú, cuando ministrabas liberación, tú no podías clamar la sangre de Cristo sobre los demonios. Y yo dije, esto es completamente falso, es una enseñanza equivocada, porque el Señor dice que una de mis armas es la sangre del Cordero. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que esto es un arma que es poderosa en Dios para destruir fortalezas que están en el razonamiento humano? Es un arma poderosa para cautivar, para aprisionar los pensamientos rebeldes y traerlos a la obediencia a Cristo, y también un arma poderosa para infligir el juicio sobre los desobedientes. Aquí la sangre de Jesús en Colosenses 2:14 dice de esta manera, la versión que coloqué es la versión para todos, puedes ir pasando. Pasa la siguiente, dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Así dice esta versión. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Fíjate esto, había una deuda y toda la deuda la debíamos nosotros completico. No era que estaba dividida en partes, le toca a la hermana 25%, 25%, no. Toda la deuda era mía. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta, ¿dónde? En la cruz del Calvario. No se olviden que esto es una figura del pasado, donde los edictos del rey, cuando la persona venía a declararlos en la plaza, ¿dónde se clavaba? En el árbol, en un madero. Y el edicto se clavaba, y todo el mundo que no había escuchado, o aún los que habían escuchado, venían a leerla. Esto es la figura que está usando aquí el apóstol para decir, nosotros teníamos una situación espiritual que era impagable. El diablo nos estaba cobrando, nos había desangrado completo, porque era como un chinche sacándonos la sangre, robándonos la vida. Hasta el momento que Jesucristo, como cordero, vino, derrama su sangre en la cruz del Calvario, y el nuevo edicto de han sido perdonados, la deuda fue pagada completamente, se clavó en la cruz del Calvario. Esto es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando nosotros entendemos que a partir de este principio nos convertimos en gente de pacto, porque el acuerdo entre Dios y el hombre, redimido por la sangre, fue escrito con sangre. El primer arma que tenemos contra Satanás pretendiendo venirnos a cobrar deudas del pasado es recordarles que somos limpios por la sangre del Cordero. Cada vez que una maldición del pasado quiere venirte a cobrar a ti intereses, tienes que recordarle al diablo, tú no leíste el edicto. Es que tú no has leído que el Señor pagó mi deuda. No tengo por qué pagar la deuda otra vez. Sea lo que sea, porque la palabra dice que a los que estamos en Cristo, nueva criatura que somos hechos nueva creación. Nosotros perdemos a veces el concepto de las palabras y vemos un nuevo niñito. ¡Ay, qué criatura! No, ahí está diciendo, es una nueva creación. Lo que Dios hizo fue
que la creación anterior, que estaba muerta en delitos y pecados, esa quedó muerta y resucitó una nueva creación, formó la nueva creación que fundamentado en la sangre. Nosotros tenemos un nuevo ADN espiritual. Cada vez que yo voy al médico, esto lo he dicho en otras veces, pero créanme que siempre lo hago. Ustedes saben que en el médico le preguntan la historia familiar de las enfermedades. Y yo siempre pongo que yo no tengo ninguna historia de esa. ¿De cáncer en su familia? No. ¿Diabetes en su familia? No. ¿Y por ahí? ¿Por qué? Porque yo no sé. Para allá podrían tener todo lo que quieran. Pero yo soy una nueva creación. Y que yo sepa, mi Padre Celestial no es diabético, no está canceroso, no tiene hipertensión. Entonces, esta última vez, cuando mi hermana Ogla vino, que la llevé a un lugar donde yo estoy yendo, ella está llenando y entonces me dice, ¿y qué es esto? Y yo le digo, y pon todo no, pero ¿qué lo tengo que poner? Yo le digo, tú no eres una nueva creación. O sea, ¿por qué vas a clamar que tus padres tuvieron? Nuestro padre no tiene nada. Para mí eso es muy serio y yo no lleno nada y a mí no me van a sacar nunca jamás que si tengo gente enferma para arriba. Allá en la carne, pero yo digo como Pablo, lo que antes conocíamos en la carne, ahora lo conocemos en el espíritu. Amén. Entonces, la sangre de Cristo me hace a mí parte de un linaje que es una creación completamente nueva y dice el apóstol, creado según Dios. Amén. Ahora, esto es un misterio que para mí es interesantísimo, profundo, pero a la vez muy sencillo. Nosotros somos, nuestro modelo es Dios. Fuimos creados según Él, por Él y para Él. Amén. En Colosenses 2:15, siguiendo aquí con el tema de la sangre, dice que Dios, el Señor, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en públicos al exhibirlos en su desfile triunfal. Esto era otra práctica, que era que cuando los reyes venían de sus guerras y habían ganado la guerra, ellos traían los despojos, todo el botín de guerra, pero dentro del botín de guerra traían a todo el ejército con el que habían luchado, principalmente sus cabezas, y los traían desnudos y los llevaban amarrados en línea. Lo han visto por lo menos en las películas, ¿verdad? Para que todo el pueblo, o sea, la constancia de que el rey y su ejército habían ganado la guerra, no era que llegaban al pueblo diciendo, ganamos, todos rotos, malheridos, muertos de hambre. No, ellos venían saciados de los despojos, ellos venían saciados de la herencia. ¿Me está entendiendo? Y mostraban públicamente el despojo de la guerra. Y lo que aquí está diciendo es que el Señor hizo exactamente lo mismo. El Señor no solamente dijo, mira, salí victorioso de la tumba. No, sino que el apóstol dice, los mostró. Hizo un desfile público para que nosotros nos riéramos del diablo y de sus secuaces y nos diéramos cuenta que eran unos pobres, desventurados y miserables que no tienen ningún derecho ni ninguna autoridad. Cada vez que yo voy a ministrar liberación, hay momentos que le tengo que recordar al diablo, tú eres un pobre diablo. O sea, cuando se quiere poner muy, tú eres un pobre diablo. O sea, ¿a dónde crees tú que vas a venir a zapatear? Aquí, anda a zapatear para un lugar donde haya ignorancia. Pero yo sé que tú fuiste despojado de tu poder, de tu autoridad. Por lo tanto, tú te sujetas. Pero eso es basado ¿en qué? En un entendimiento de la obra de Cristo. Nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Muy importante. Efesios 1:7 sigue el apóstol diciendo, en quien tenemos redención. Él viene hablando de Cristo.
Porque el primer verso en el capítulo 1 dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Cristo, que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en un lugar que se llama lugares celestiales, en Cristo. Entonces, él sigue en el verso 7 diciendo que en Cristo, porque él está describiendo la obra de Cristo, ¿cómo fue que el Padre nos bendijo? En Cristo. El tema de Pablo en Efesios es: ¿en qué consiste la bendición del Padre para nuestras vidas en Cristo? Y dice que en Cristo, entonces ahora entiende el verso 7, tenemos redención por su sangre. La redención no es por otra cosa. No se estén creyendo cualquier doctrina que viene y les dice: es que el amor de Dios es tan inclusive que no importa quién eres ni lo que haces, el amor de Dios es tan grande que te abarca tal cual y como eres. Así es, y yo siempre digo amén. Me abarca tal como soy y me transforma en lo que Él quiere que sea. Eso es lo que hace, pero no me deja igual. Miren, cosa tan sencilla como esta, llévenlo al ámbito natural. Un hombre y una mujer se casan. El primer año y el segundo año es una lucha por cuáles son los hábitos que van a prevalecer. A los 5 años de matrimonio, vamos a poner, lograron pasar la primera lucha. Usted saca a ese hombre y lo compara con el hombre que llegó al matrimonio, o saca a la mujer y la compara con la que llegó al matrimonio, y son dos personas distintas. Si esas personas siguen siendo igual, usted sabe que ese matrimonio es de mentira. Lo que te dice que es un matrimonio real, verdadero, es que hay cambio en ellos. No somos los mismos. 30 años después, no somos la misma persona. Casi no quedan rasgos de aquella muchachita que se casó. Lo digo por mí, me casé de 24 años. Miren, hasta físicamente, ponga mis fotos del día del matrimonio con la mujer que usted ve hoy, y somos dos mujeres aún físicamente distintas. Completamente. Tiene que haber cambios. El Señor, su amor, su sangre nos toma tal como somos, pero nos transforma a su imagen. Por eso es que Pablo utiliza al matrimonio como la figura de la relación con Cristo. Así como somos transformados, así como somos, miren, golpeados. No hay una relación donde seamos más trabajados, más amasados, más pulverizados que la relación del matrimonio. ¿Y cómo tú sabes que el matrimonio funciona? Porque cambiamos. El que se amacha a decir así soy, me conociste así y así me quedo, eso no sirve. Y aunque estén en la misma casa, usted no necesita ponerlos en, como dicen, ahí en el limbo para que les diga la verdad. Usted sabe, si alguno de los dos no ha cambiado, que ese matrimonio no sirve. No importa que luzca bien, no sirve, no funciona. O son hermanitos en la cama, o son enemigos porque ni siquiera duermen en el mismo cuarto. Pero esposo y esposa no son. Aquí dice que tenemos redención por la sangre. El perdón de pecados, como está en coma, usted sabe que sigue refiriéndose a la sangre. La sangre de Cristo es la que nos trae perdón de pecados. Y todo esto fue por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es Cristo, la persona del Señor Jesús. El regalo de Dios, el Padre, consistió es que en Cristo, llevándolo a la cruz, en esa sangre derramada, nosotros éramos redimidos, nosotros éramos perdonados, nosotros éramos aceptos. Si usted sigue leyendo el primer capítulo, nos hizo aceptos en el amado, o sea, aceptos en Cristo delante del Padre. Por eso es que el autor de Hebreos dice: acércate confiadamente, mira, ven, pero ven, no tengas miedo. Ven al trono de la gracia, porque allí encuentras paz y oportuno socorro para tu vida, sea cual sea tu situación. Pero todo esto es a causa
de que la sangre de Cristo, el mismo pasaje allí en Hebreos lo dice, abrió para nosotros un nuevo camino. No existía antes de que la sangre de Jesús fuera derramada. Un camino amplio de paso, pero que es nuevo, porque fue hecho por la sangre. Amén. Entonces, primera arma que tú tienes para destruir al enemigo es la sangre del Cordero, porque en la sangre tienes perdón de pecados, en la sangre eres redimido, en la sangre eres acepto al Padre, por la sangre entras al trono de la gracia, por la sangre eres llamado hijo. ¿Puedes decir amén? Primera arma, y Satanás no puede venir en contra de eso. No hay una forma legal para decir que el diablo venga y te diga: ah, pero es que tú no te acuerdas que tú hacías esto. Eso era antes de la sangre. Eso fue antes de la sangre. Es que te prostituía, sí, antes de la sangre. Pero esa persona quedó muerta ya bajo la sangre. Porque ahora yo soy una nueva creación. O sea, diablo, ¿a quién le estás hablando tú? Y ríetele, no lo puso en un desfile, me río de ti. Es que tú no tienes memoria. ¿Ah? Es que tú no sabes que aquella persona no existe. Cada vez que el diablo te quiere sacar tu pasado, dile: antes de la sangre. Borrón y cuenta nueva. Segunda cosa, la palabra del testimonio. En Hechos capítulo 8, Jesús mismo declaró: ustedes van a ser testigos. La palabra testigo es un término legal. Es un término judicial. Porque el testigo tiene que, para poder ser testigo, tiene la experiencia de vida visual. Ve algo y oye algo que en un lugar de autoridad, frente a personas de autoridad, testifica. Yo he tenido que testificar en varias oportunidades en cortes aquí en Estados Unidos por mi condición de consejera. Y para mí, de paso, cada vez que entro a la corte, siempre uno se siente así como un poquito intimidado, ¿verdad? Yo por lo menos apenas entro me siento intimidada. Y lo primero que me tengo que empezar a decir es: yo lo que tengo que decir aquí es lo que he visto y oído. Tan simple como eso. Ser testigo es que la palabra que digo está entonces respaldada por algo que he visto u oído. ¿Estamos claros? Jesús él dice: van a ser testigos, término legal, término judicial, y para poder ser testigos recibimos la investidura del Espíritu Santo. Miren qué cosa más tremenda, que nuestra condición de testigos está directamente relacionada a la investidura de poder. Somos empoderados para poder ser testigos. ¿Me está entendiendo? Usted no es empoderado para hablar en lenguas, aunque las lenguas están incluidas. Escúcheme lo que estoy diciendo. Porque la iglesia ha hecho tanto hincapié en el hablar en lengua. Usted recibe al Espíritu Santo para ser testigo. Si usted habla en lenguas todos los días, pero no le testifica a nadie de lo que Dios ha hecho, usted recibió cualquier otro espíritu menos el Espíritu de Dios. No le creo. Pues aquí dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso somos testigos. Ahora fíjense, mi vida es un testimonio de lo que el evangelio es. Mi vida se convierte en un testigo porque yo soy un testimonio y estas palabras están relacionadas. Y ambas palabras, aunque la palabra testigo allí en Hechos es la palabra mártir, es decir, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para que tengamos la capacidad de aún
con sufrimiento, es decir, pagando un precio que va por encima de nuestra fuerza, nosotros podemos atestiguar que el evangelio es real. Ahora, esto está en contra completamente de lo que ha sido la enseñanza de prosperidad en los últimos años. Tú no tienes que sufrir, tú no tienes que pasar esto, tú no tienes que pasar lo otro. ¿Cómo yo soy testigo? ¿Cómo yo soy testigo del poder de sanidad si no es porque he estado enferma? ¿Cómo yo soy testigo del poder de la restauración si no he sido quebrantada? ¿Cómo yo soy testigo del poder del perdón si no me he caído y me he ensuciado? Con esto no estoy diciendo vaya a encochinarse todos los días. Lo que yo estoy diciendo es que en mi experiencia yo soy testigo porque he visto la mano de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios activado en mi vida y eso me hace testigo, pero es en mi vida. ¿Cómo yo puedo testificar de que Dios provee si no sé lo que es carencia? ¿Cómo yo puedo ser testigo de que el Señor me libera de mis miedos si no los he sentido? ¿Estamos entendiendo? El Espíritu Santo viene a nuestras vidas es justamente para empoderarnos porque somos débiles, pero el Espíritu viene, ministra en nuestra debilidad y en nuestro cuerpo nos hace un testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Es que todo lo que yo soy habla del poder de Dios. Cuando nuestras vidas no son un eco del poder de Dios, hay un problema en nosotros. La gente tiene que acercarse a ti y decirte, yo quiero el Dios que tú tienes porque yo puedo ver lo que Dios está haciendo. El testimonio, que es entonces ahora mi ser alineado con lo que yo hablo, va a liberar el poder de la palabra de Dios que está encarnada en mi vida. Cuando yo lo hablo, hay algo que se libera. Esto es tan tremendo, hermanos, que la experiencia tiene que ser que en el lugar donde nosotros estamos, en el momento que usted empieza a hablar, a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, en el mundo espiritual empiezan a ocurrir cosas que se sienten en lo natural. La gente llora, la gente tiembla, hay un frío, se escuchó un ruido, algo pasa. Los perros empezaron a ladrar, algo pasa. Oye, es que ¿qué pasó? Algo ocurre. Pero si usted es tan normal, que nada pasa, pregúntese si el poder de Dios está en usted. Algo tiene que ocurrir. El testimonio libera la palabra de Dios. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Nunca dejemos de compartir con los demás lo que el Señor ha hecho, porque cuando nosotros lo compartimos, el poder que operó en nuestras vidas se libera. Porque es que los viernes nosotros les animamos a ustedes a dar testimonio. Porque cuando usted te está diciendo, el Señor trajo una provisión, el Señor me sanó, el Señor me levantó, el Señor me habló, el Señor me... Entonces, ¿qué sucede? Eso que pasó en su vida se libera y le da a usted la oportunidad a otros que les ocurra lo mismo. Cuando alguien escucha, bueno, pero si el Señor sanó a la pastora, ¿por qué no me va a sanar a mí? Esta chiquita ya es la última vez que me camina por ahí. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber. Vamos a mantener firme nuestra esperanza. Y algunos dicen, ¿y podré testificar si yo todavía digo esto? Y voy a tomar el ejemplo de alguien no para avergonzarlo, sino para que aprenda algo y ustedes también. Cuando decía Andrés decía, ¿será que lo que yo voy a decir, dándonos el testimonio de lo que pasó el día de la evangelización? Entonces dijo, bueno, no es mi palabra, es la palabra de Dios, Dios la va a respaldar. Uno de los problemas que tienen muchos cristianos es que se ven demasiado pequeños. Nos vemos demasiado insignificantes. Esa es una de las barreras que Dios tiene que cortar en su vida.
enseñaba el pastor, creo que fue el viernes o el domingo, no sé cuándo mencionaba. Un solo testimonio tenía el gadareno. ¿Cuál era? Que el Señor Jesús vino, tocó la tierra de Gadara, los demonios empezaron a gritar: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Él se acerca al come gato y le dice: salgan de él, déjanos irnos para los cerditos, váyanse para los cerdos. Se fueron y se murieron. Eso era todo lo que el gadareno sabía. Él vio a Jesús una sola vez y una sola experiencia, quedó libre de los demonios. La siguiente vez que Jesús viene, había una iglesia. ¿Quién la fundó? El loco, el comegato, el que asustaba al pueblo, el que sacaba a los muertos, el que andaba desnudo. Ese fundó la iglesia de Gadara. Con un solo testimonio, con una sola experiencia, Jesús vino y me liberó. No sabía más nada. ¿Tú crees? Ahora, ¿estoy quitando yo el poder de aprender, de crecer? No. Pero no te veas insignificante porque tienes una experiencia. Suelta el poder de la palabra como testigo para que tú veas el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Tenemos 3 armas que son poderosas. La sangre, por la sangre eres una nueva creación. Y ahora tienes el poder de la palabra en tu vida respaldada por una experiencia. ¿Usted cree que Juan estaba hablando aquí pajería seca? Paja seca que usted le prende un fósforo y dice ¡psh! No. Estaba hablando aquí verdad de Dios que hace estremecer el infierno. Pero usted tiene que creerlo. Isaías 54:17, entonces en esa línea dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero mira la frase: ¿por qué no prospera ninguna estrategia del diablo en contra de nuestra vida? Porque condenamos, es decir, le colocamos juicio de muerte. ¿A qué? A toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. ¡Ah! Ese no es el Dios en el que yo creo, es un Dios de amor. Yo siempre digo: tú camina en tu nivel de revelación, que yo camino en el mío. Aquí dice que toda lengua que se levante en contra mía en juicio de manera injusta, yo la condeno a muerte. ¿Lo estoy sacando de los pelos? ¿Alguien lo está viendo tal cual lo estoy diciendo? ¿Está en la Biblia? ¿Está mirando? ¿Por qué ningún arma forjada en contra de nosotros prospera? No es un asunto de ser soberbios, no es un asunto de ser alzados, es un asunto de entender que como nueva creación yo tengo un arma que es poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, para traer cautivo todo pensamiento rebelde a la obediencia de Cristo y para ejecutar el juicio decretado. Vuelvo a decir, esto es revelación de Dios. Pero tú decides en tu mente si la quieres o no la quieres. Tú decides si quieres caminar en eso o dices: ay, yo creo que Dios quiere que amemos a todos. Sí, amemos a todos, pero no me voy a dejar matar por el diablo. Dice que se viste de ángel de luz. ¿Usted cree que me viene a atacar cómo? ¿Ah? Entonces la lengua de ese ángel de luz se la condeno a muerte. En el nombre de Jesús, por muy ángel de luz que parezca, te estás levantando en contra mía para traerme juicio, para traerme condenación. Cuando yo estoy caminando como mujer de Dios, no, te ordeno que te mueras en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu destino, en contra de tu propósito, puede prosperar si tú agarras las lenguas que se están levantando en contra tuya, las condenas a la muerte. Pero si no lo haces, si tú dejas que la injusticia llene las calles y no le pones justicia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la desesperanza? Yo no me voy a ir a sus naciones, yo me voy a ir a la mía, de los venezolanos, que hemos tenido un régimen por 18 años que ha hecho lo que le ha dado la gana y no ha habido leyes
ni en el país ni fuera del país, que ponga orden. Cuando tú no te levantas en juicio contra los poderes del diablo que vienen para destruirte a ti y a tu familia, porque tú quieres darte la de más bueno de Dios, produces desesperanza en la vida de los tuyos. Cuando tú dejas que la carencia se haga un estilo de vida en tu vida, porque no te paras y condenas eso en contra de tu vida, produces desesperanza y mentalidades de pobreza en tus generaciones. Cuando tú permites que en tu familia los pisoteen, ay, es que nosotros somos tontos. Bueno, es que Dios sabe, ¿no? Mira, a mí nunca me enseñaron a responderle a la gente, que Dios se encargue, que Dios se encargue. Aquí dice que tú condenas la lengua, no es Dios. Entonces es una parte activa. Mis armas, di conmigo, mis armas no son carnales. Es decir, no van a operar en tu alma, pero son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Amén. Y fíjate que ese verso dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová. La herencia del Señor para ti es que tienes el poder para condenar las lenguas que se levanten contra ti en juicio. Ahora tú puedes decidir si quieres la herencia o no. Ay, yo sí la quiero. Y si alguno de ustedes no la quiere, me lo dice ya, porque yo también la agarro. O sea, yo también la agarro. Yo también la agarro. Y la salvación viene del Señor. Y la tercera cosa es que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice esta nueva versión, dice, no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Esta es la gente que a mí me gusta. Usted nunca me va a agarrar a mí viendo una novela tipo drama, donde es una lloradera de la entrada a la salida. Es que no la soporto. Yo no soporto esas películas. Las veces que me pongo a ver una novela así, que digo, bueno, tengo este tiempo libre, siempre le digo a Luis, oye, hay que apagar esa varilla por unos 15 días, un sufrimiento que no lo puedo aguantar, no aguanto, no soporto un sufrimiento, y le pegan y la golpean y le dicen a la muchacha, no te quiero, y ella lo que hace es llorar. ¡Ay, qué horrible! Dios mío. Y yo siempre digo, y verdaderamente que hay gente así, ¿no? Pobrecito, oye, no hay nadie por ahí que saque a esa mujer de la ignorancia y le diga que hay leyes, no, que le diga que hay un Dios que cambia las cosas, porque eso está hablando de la vida real y siempre tengo que quitar eso porque es que no lo soporto, no soporto eso. Pero pónganme a ver a mí ustedes cualquier película donde el que está al frente le cortan el dedo, sangra por aquí, se amarra una cosa y sigue matando malos. Eso es lo mío. Es que me encanta, es algo así como que por dentro me entra, oh yes, sí, es que me encantan, porque eso es mi naturaleza. Si yo no hubiera sido cristiana, hubiera sido guerrillero, una cosa así, pero eso de niña fresa, no, ¿qué va? Yo soy bonita por naturaleza, pero métase conmigo, sin perder el glamour, corra. Sáqueme el hombre viejo, pues, para que usted vea. ¿Qué es lo que quiero decir? No amar tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. El problema de los cristianos es que todo el tiempo están pensando en que se van a morir. ¿Y si se muere, qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pablo decía esto. Yo estoy en un dilema, dijo Pablo. A mí siempre me llamaba la atención. Pablo era un tipo bestia. El tipo era de verdad. Póngale la palabra que usted quiera de su país, así que era, tipo las tenía grandes pues. El tipo tenía de verdad hormonas masculinas. Dijo, miren mi dilema. Dijo, mi gran dilema es, si yo me muero, estoy con Cristo. Espectacular. Oye, qué bueno estar con Cristo. Oye, pero no sé qué es mejor, si morirme o quedarme vivo, porque es que estando vivo, gano un montón para Cristo. Entonces terminó diciendo, bueno, el morir o el vivir, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Por eso Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo no le tenía miedo a la muerte. La gente viene y sueña que se estaba muriendo, entonces vienen corriendo, dígame el sueño. Y lo que quieren es para que yo les diga, no, es que eso no es muerte, eso es muerte espiritual. Y le digo, ¿tú sabes lo que es peor? Muerte a tu propósito.
No, mire, es mejor morirse que andar como un palo seco por la calle porque no tienes destino. Como dicen por ahí, no tienes ni perro que te ladre. No. No me vengan a mí con que es mejor estar vivo sin propósito. Tercera cosa, tu mayor arma es decirle al diablo, ¿tú crees que me asustas con matar este cuerpo? ¿Sabes por qué no le tienes miedo? Cuando tú entiendes que eres eterno. El problema de la iglesia en general es que no entiende su condición de eternidad. El cristiano no muere. Dejen la lloradera, los cristianos no se mueren. Exactamente. Pablo dice que los cristianos dormimos, no nos morimos. El problema es que usted lo crea. Yo sé que no lo cree. No nos morimos. Así que cada vez que el diablo viene con su varilla, a mí, tú pretendes matar el cuerpo, me mandas directo con Cristo. O sea, jamás va a tener nada mío, porque yo le pertenezco al Señor. Le pertenecemos al Señor. Y nuestra vida está en Dios. Y el que dice hasta cuándo estoy en esta tierra, ¿quién es? El diablo se fregó, para no decirle de otra manera. Está frito. No, él no determina mi tiempo en la tierra, lo determina el Señor. Entienda eso. Tu tercera arma es dejar de tenerle miedo a la muerte. La razón por la cual el mismo apóstol dice que el último enemigo a vencer es la muerte, no es la explicación, esa chimba que ustedes han escuchado, que un día cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar, seremos transformados con poder. No, eso es una enseñanza chimba, eso no sirve. Lo que está diciendo es que el último miedo del ser humano es el miedo a la muerte. Y es el temor que tú tienes que pasarle por encima. Yo no estoy negando que Cristo venga en gloria. Yo no estoy negando que los que vivan van a ser transformados y los que estén muertos o dormidos van a ser levantados. Yo estoy negando eso. Pero estoy hablando que en tu vida y en mi vida, el temor que prevalece y que tiene que ser vencido y se vence de último porque vamos creciendo en entendimiento de Dios, tiene que ver con la muerte del cuerpo. Cuando entiendo que yo soy un ser eterno y como ser eterno el diablo no puede quitarme la vida, ¿cómo me la quita? ¿Cómo matamos a Dios? Alguien dijo en una oportunidad, Dios está muerto, y la gente se lo creyó. Y porque la gente creyó, que ese tipo había dicho que Dios estaba muerto, entonces Dios dejó de actuar. No, Dios siguió vivo. Es como alguien que entra ahí y dice, esa mujer que está ahí, esa no es mujer, ese es hombre. ¿Va a cambiar mi naturaleza de mujer a hombre simplemente porque dice que yo soy hombre? ¿Me está entendiendo? Tu arma contra el diablo es: no le tengo miedo a la muerte. ¿Cuál fue el último enemigo que enfrentó Jesús en la tentación? Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo, por mi propia voluntad y decisión, la pongo. Y la vuelvo a tomar porque yo soy Dios. Y mira lo que hizo. Mira lo berraco que era Jesús, hombre. Puso su vida, fue a la cruz, muere, baja al infierno, se enfrenta al diablo, le quita las llaves, libera a los que estaban ahí y volvió a tomar su vida. Y ahora, para que te mueras, diablo, tú, resucito. Y peor para ti, le muestro a todo el mundo que eres nadie. Y de paso, ahora me siento a la diestra del Padre sobre todo lo creado como rey.
Se cumplió lo que dijo. A mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo lo pongo y la tomo porque me da la gana. ¿Te parece o no te parece? Tercer arma. Cuando dejes de amar tanto tu vida, vas a tener éxito. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos que se lo cuenten mejor, porque ellos lo cuentan mejor que yo. Tenían fiebre. Y yo, para la escuela. Mamá, tenemos fiebre. Para la escuela. Si le sube de más, que la enfermera me llame. Y allá iban. Tengo vómito. Para la escuela. Si empiezan a vomitar de más, que la enfermera me llame. ¿Qué era lo que yo quería formar en ellos? No, ustedes son varones, siempre les decía. Yo estoy criando varones. Ahora, yo soy mujer y les he dicho que tengo más hormonas masculinas que femeninas porque parece que las mujeres, ay, me duele la regla, me llegó, ay, tengo los senos inflamados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser las chillonas, las lloronas? Ay, qué horrible. Yo dignifico la condición de las mujeres. Pues claro que sí. Parimos sin estar maldiciendo a los hombres. Maldito, más nunca me vas a pegar a un muchacho a los 9 meses pariéndole el otro. Horrible, horrible, horrible. Yo dignifico a la mujer de Dios. Somos mujeres por dentro y por fuera, femeninas en toda la condición de la palabra, de hermosas. Pero somos mujeres fuertes. Parimos los propósitos de Dios, parimos los hijos, criamos a los hijos, los llevamos a ser victoriosos y vencedores y seguimos dignas por la vida. ¿Qué lloradera es esa? ¿Y qué? Una sola arruga en el nombre de Jesús. Espíritu de vejez, de lloradera, de feera, de todo eso que termina en eso, lo echo fuera de su vida en el nombre de Jesús. No mire de verdad, porque esos son demonios que se pegan. Pero en serio, de en serio. Y ellos decían de chiquito que todos los demás niños, ay no, y ahorita de grandes, bueno, son como su mamá. ¿Cuántos han visto aquí que yo he faltado alguna vez porque tengo una cosa? Que llegaré. De hecho, yo nunca había faltado a un servicio por llegar cansada de un viaje. Pero mi mamá y mi marido, usted se queda porque está cansada. Por eso no vine el sábado antepasado. Porque yo de los viajes me vengo para el servicio. Porque siempre digo, pero ¿por qué nosotras tenemos que ser, que está arrastrándonos? No. Mire, la diferencia entre un cristiano y otro que no es cristiano tiene que ser el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y si el poder del Espíritu Santo no sirve para mantenerte de pie frente a tus circunstancias, no sirve para nada. ¿Quién quiere algo que no sirva? Nadie. La espada. Voy a dar inicio a este pedacito. Me quedan 15 minutos, pero tengo que empezar, porque se suponía que esto era lo que yo iba a enseñar. Aquello lo estaba repasando. Esa espada, que es la palabra declarada, tiene un antídoto que la anula. Lo que el diablo usa para anular el poder de esas armas que acabamos de ver en tu vida, ¿sabes cómo se llama? Tolerancia. Ya te voy a explicar qué es esto. Según el diccionario, ¿qué es tolerancia? Respeto a las ideas, creencias y prácticas de los demás que son diferentes a las nuestras. Esto suena maravilloso. ¿Verdad? Suena bueno. Y la tolerancia tiene una parte buena. ¿Sabe por qué nosotros no nos matamos aquí? Porque somos diferentes en cultura, en manera de hablar, en carácter, en temperamento. Porque aprendemos a tolerarnos. Eso es una parte buena de la tolerancia. Pero ¿a dónde ha llevado el mundo la tolerancia? Miren, yo tengo en mi haber de personas que conozco y que aprecio.
homosexuales, prostitutas. Una cosa es que yo como seres humanos los respete. Otra cosa es que yo tolere su estilo de vida y le pase la mano. Dos cosas distintas. Con los seres humanos somos seres humanos. Y nosotros como cristianos no tenemos el derecho, por el contrario, tenemos el deber de a toda persona tratarla con el respeto que se merece. ¿Sí o no? Porque para eso tenemos al Señor y al Espíritu Santo. Uno no anda por ahí gritándole a la gente, mira, prostituta, mira, maricón. No, nosotros no andamos en eso. Nosotros respetamos a la gente a pesar de que tienen esos estilos de vida. Pero no somos tolerantes con su estilo de vida, es decir, ellos saben cuál es nuestra posición. Puedo brindarte un café, puedes sentarte conmigo, puedo darte un abrazo, un beso y decirte, mira, realmente en mi corazón por ti hay una compasión de Dios, un amor de Dios. Pero no entro en acuerdo con tu estilo de vida. Ahora sí estamos entendiendo. La tolerancia que el mundo enseña es, tienes que respetarlos y ese respeto lo traducen en acéptalo y cállate. No, ¿saben que el evangelio no es tolerante? Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3 te lo voy a enseñar. Si alguna enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice que ese alguien está envanecido, no sabe nada, es decir, es un ignorante. Está enfermo porque está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, de ahí es donde vienen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. Y dice, son gente que con entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y fíjate lo que dice, apártate de los tales. Eso es intolerancia. Está diciendo la gente que tiene principios que son contrarios a los principios de Dios, no te asocies con ellos. Cuando usted me escucha que hay gente con la cual no me gusta tomarme ni un café, hay gente que dice, le falta amor de Dios, no. Pero ¿por qué si una gente es llorona, quejumbrosa? Usted nunca ha ido a un lugar con alguien y ha ido 3 veces a diferentes lugares y esas personas nunca encuentran nada bueno en los lugares ni en la gente. ¿Conocen gente así? Que se quejan de todo, que en todas partes ven lo malo. Ese tipo de gente a mí no me gusta salir con ellos. Me pasará una vez o dos. Ya después no me vuelve a pasar porque es molesto. No puede ser que en todos los lugares los vasos estén sucios. No puede ser que en todos los lugares no hay ningún mesonero que sirva. Por favor, es gente que se vuelve así como cansona. Esa es gente con la cual yo no me voy a tomar un café. Yo puedo salir con una persona que tiene un problema y tal, pero gente quejumbrosa, que es otra cosa. Los quejumbrosos no es que tengan problemas, no. Los quejumbrosos son los que se quejan de la vida, de todo. Nada bueno hay. Si el sol calentó es porque calentó, si hace frío es porque hace frío, si llovió es porque está muy húmedo, si está seco es porque está muy seco, si está… ¡Santo Dios! ¡Qué horrible! El Señor dice aquí, hay gente de las cuales tú tienes que apartarte. Porque no suman a tu vida, sino son como una aspiradora, como un vacuum que te sacan la energía. De esa gente apártate. Ahí no dice toléralos, dice apártate. Te voy a mostrar, solo a manera de introducción, lo que implica la tolerancia en la iglesia y cómo anula el poder de la palabra. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, un sayín. Un sayín.
le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Mira dónde estaba morando esta iglesia. Donde el trono de Satanás está. Esto es fuerte. Era una iglesia realmente que estaba teniendo serias luchas. Porque estaba en un lugar donde justamente el trono de Satanás estaba. Pero mira lo que le dice. A pesar de que estás en ese lugar, tienes la fuerza para retener mi nombre. Esto es un tremendo elogio. A mí me ha llamado mucho la atención siempre Pérgamo. Porque la gente tiene de vecino a un brujo. Ay, bueno, pues y todo el tiempo anda espelucado. Todo el tiempo tiene la piel de gallina. Y no vive en la casa del brujo. Esta iglesia estaba en el trono de Satanás. Y sin embargo tenía la fuerza para retener el nombre del Señor. ¿Estamos viendo? Pero dice, retienes mi nombre y no has negado la fe. Estaban firmes en la fe. Dice, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes. Antipas fue un testigo del Señor que los enemigos de Jesús lo torturaron y lo mataron. Sin embargo, la iglesia permaneció fiel a pesar de la persecución. ¿Estamos viendo? Hoy estoy dando solamente la introducción para terminar. Verso 14. Pero tengo unas poquitas cosas en contra tuya. Que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuáles eran los tropiezos? A comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. También retienes a los que tienen la doctrina, los nicolaitas, a quienes yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, porque si no voy a venir pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué espada iba a pelear? Con un sayín que le salía por la boca. Fíjate esto. Una iglesia que se mantenía firme en la fe a pesar de estar en el trono de Satanás. Yo esta tarde pensaba, ¿por qué uno quiere retener a ciertas personas en la iglesia? Siendo pastor por tantos años y habiendo estado en la iglesia por tantos años sin ser pastor, pero siendo líder, yo sé que a los pastores les gusta retener a la gente porque diezman, por ejemplo. Porque tienen cierto estatus. A los pastores les encanta la gente que tiene estatus, porque eso le da caché a su congregación. Yo estoy hablando de iglesias que quizá usted no conozca ni nunca ha visto, ¿verdad que no? De gente que usted probablemente, ay, no, usted ni sabía que existía. Bueno, déjeme decirle que sí. Y dice que esa gente era como Balaam. La doctrina de Balaam era un profeta de oficio que escuchaba a Dios, pero era un carnal porque le gustaba el dinero. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien así en la iglesia? Y dice, retienes, te gusta la gente que es como Balaam. ¿Saben lo que hacen esos líderes? Yo sé que usted no los conoce, pero por si acaso algún día se los encuentra. Prefiere que la gente viva miserable en su pecado, siempre y cuando le dé su tajada de diezmos y ofrendas y pactos. Y le predica lo que quieren oír. No te preocupes, tú estás bien. Haz un pacto con Dios nada más. Y hasta ahí llega el problemita. Eso es comer lo sacrificado y ser un fornicario. Porque tienes relaciones, o sea, tienes intimidad de pacto fuera de pacto. Esto no solamente se refiere en lo natural a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que lo incluye, pero también espiritualmente. Es decir, acuéstate con cualquier Dios que está afuera,
vive como te da la gana, porque al fin y al cabo, si tú vienes y traes tus diezmos y ofrendas y luces chévere este día, ningún problema. ¿Qué está diciendo aquí? Estás teniendo un problema de tolerancia con el pecado porque te conviene. Y la otra cosa que retiene es a los nicolaitas, a quien yo aborrezco. Hay varias explicaciones de quiénes eran los nicolaitas, pero una de ellas, una tiene que ver con la forma de liderazgo, pero la otra tiene que ver con una doctrina específica de tener prácticas inmorales dentro de la iglesia. Desenfreno moral. Y siempre me llama la atención que una de las profecías de, ¿cómo es que se llama este hombre, el que murió? El que murió, el que escribió Corre, Nicky, corre. Una de las profecías de David Wilkerson, que se dice los estudiosos de su profecía, que es la única profecía que falta por ocurrir en Estados Unidos. De todas las profecías que él dio, todas se han cumplido. Él murió hace unos años en un accidente de tránsito. Él y su esposa, viejitos, venían manejando desde San Antonio. Un hombre poderoso. Por lo menos yo conozco de David Wilkerson desde los años, 75, que empezamos a leer sus libros, ¿verdad? Un ministerio espectacular, sanando, o sea, sacando a drogadictos de la calle, ahí de la calle, y levantándolos y restaurándolos. O sea, un ministerio poderoso en eso. Desde allá conocemos sus libros. Y él murió, qué sé yo, hace 5 o 6 años, ya viejito. Y los que han estudiado la profecía de David Wilkerson, un hombre que era muy odiado en Estados Unidos por la iglesia fundamental, porque era muy duro con su palabra, es que él dice que en la iglesia en Estados Unidos va a llegar a un punto como lo que está hablando aquí, con prácticas sexuales desenfrenadas dentro de la iglesia, pero no a nivel de que la gente lo haga y venga y se sienta, sino orgías dentro de la iglesia. Es la única profecía de David Wilkerson que dice que falta por cumplirse en Estados Unidos. Y dice, arrepiéntete, porque yo mismo soy el que voy a venir y voy a pelear con el sayín que tengo en la boca. Yo voy a cerrar con esto. Cuando la mujer adúltera, aquella, ¿se acuerdan? La mujer que fue encontrada en adulterio, la trajeron para apedrearla. El Señor dijo, lo primero que dijo para salvarla de los que la iban a apedrear era, ¿quién es el de ustedes que está limpio para que venga a apedrear a esta mujer? Y todos se fueron, ¿verdad? Porque no había ninguno que pudiera apedrear a aquella mujer. El único que podía apedrearla era Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo no te condeno. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Porque lo que te condena, ¿qué es? La palabra que Dios ha dicho. Lo que está diciendo aquí es que la palabra de doble filo, la espada que sale de la boca de Dios, es lo que pelea contra ti. Yo no te condeno. El Señor no te condena. La palabra que Él ha decretado es la que nos condena. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Dios es un Dios que nos ama, pero no va a pasar por encima de su palabra. Este año, 57-77, por una parte es un año maravilloso, porque hay más palabra de bendición sobre su vida que de maldición, se lo aseguro. Porque si nadie en el mundo se la ha dicho, la Biblia sí la tiene sobre usted. Usted es bendecido, usted es amado, usted es un hijo, usted es especial tesoro, usted es una nación santa, usted ha sido pueblo adquirido por Dios para que anuncie la obra de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable.
Usted es más que vencedor porque Dios está con usted, que Él lo cubre. Y póngase a sacar todas las cosas que dice el Señor de usted. Hay más bendición sobre su vida que maldición. Si usted toma la palabra en este año, el sayín, por el mango, usted va a estar en ganancia. Pero si usted decide ser el que esté sentado en el banquillo de los acusados y que el Señor venga con el sayín de su palabra, yo no sé dónde se va a esconder. O sea, este es un año donde usted y yo, y lo digo con temor y temblor, nos necesitamos aferrar a las promesas de Dios y a las bendiciones de Dios que son mayores que las maldiciones. Si alguien vino y maldijo a tus hijos, pégate de la bendición de Dios. ¿Qué dice la bendición de Dios? Esto es algo que yo oro todos los días por mis hijos y por mis hijos espirituales. Tu palabra dice que mis hijos son como plantas crecidas en la casa del Señor, como palmera en la casa de Dios. Así, como columnas de bronce. Todas esas promesas yo me las empecé a buscar de los hijos. ¿Por qué? Porque usted cree que los hijos míos o mis hijos espirituales son bien atacados, ¿sabe? Igualito que los demás. ¿Y con qué palabra me voy a aferrar yo? ¿O me voy a pegar yo? Con la que dice la gente: mira, muchacho sinvergüenza, tú lo que quieres es ir a hacer lo que te da la gana. No, yo voy a declarar la bendición. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Tome la palabra este año, aférrese a ella y aférrese a la bendición para la gloria de Dios. Amén. Pastor Luis, ¿aprendimos algo hoy después de 2 meses de vacaciones en la palabra profética? ¿Recordamos algo de lo que habíamos quedado? Este es un año espectacular y tenemos por delante mucho que hacer. Amén. Bueno, hay bastante que comentar, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen bastante tiempo sin escuchar o no leyeron la palabra o la leyeron y no recordaban algunas cosas, pero lo interesante de este tiempo es que podemos ver varias cosas. Y hay un texto que yo creo que lo he dicho ya en este año como 2 veces, y es Colosenses 3:17. Ahí el Señor dice esto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aquí estamos viendo la espada como la palabra de Dios. Vimos el hecho de utilizar todo lo que tiene que ver con Apocalipsis 12:11. Y vemos que hay una necesidad de entender la guerra espiritual desde una dimensión práctica. No simplemente el hecho, sí hay demonios, sí hay maldiciones, no, sí hay seres angelicales. La guerra espiritual es algo que tiene que uno entender que a diario hay que estar ejecutando y dando los decretos en contra de esto. Por ahí usted puede encontrar gente, tengo muchos amigos dentro de diferentes denominaciones, y algunos ponen que el Señor fue el Padre Nuestro, no enseñó ni a decretar ni a declarar. Pero no entienden, por ejemplo, la predicación que dimos el domingo, que tiene que ver mucho con esto, en el hecho de que tú tienes que saber dar el decreto a lo que está impidiendo tu bendición, como dar el decreto a lo que tiene que dar fruto. ¿Ve? Eso es traer el reino de Dios. Entonces, por eso cuando usted estudia esta parte, de todo lo que tiene que ver esta palabra profética, usted empieza a darse cuenta de que Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para que podamos soltar un decreto en el sitio donde estamos que muestra el reino de Dios. Un último ejemplo: Elías estaba en el Monte Carmelo. Una de las características de este tiempo de Elías fue que Elías se burlaba de los sacerdotes de Baal y le decía: peguen gritos más duros porque de repente el Dios está durmiendo. Y Elías hizo una declaración, dice: si Dios es Dios, adórenle. Si Baal es Dios, entonces adoren a Baal. Pero vamos a mostrar aquí quién es el verdadero Dios. Y en ese decreto él mostró quién era el verdadero Dios.
Pero saben que la gente de Israel siguió teniendo dudas. Nosotros no podemos hacer esto, tenemos que tomar una posición de autoridad y una decisión radical. Vamos a seguir a Dios aquí donde estamos, en la iglesia, pero también en el sitio donde tú trabajas, en el sitio que tú visitas, allí, en ese lugar, vamos a ser gente radical y vamos a decidir si Jehová es Dios, le adoramos. Porque Jehová es Dios, le adoramos. Porque el Señor es nuestro Dios, le adoramos. Y empezamos a soltar ese decreto y el fuego de Dios va a descender, va a consumir el sacrificio y aún el agua que está alrededor del sacrificio. Amén.